la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Siempre es para mí un gozo enorme recibir la invitación del pastor Joe y poder compartir en ese lugar que también es parte importante como cuerpo de Cristo que somos en un mismo sentir, bajo el gobierno de un mismo Padre. Así que mis hermanos, es un privilegio para mí estar con ustedes y poder compartir la palabra del Señor. Yo quiero, mis hermanos, que vayamos una vez más delante del trono de la gracia de nuestro Dios en palabras de oración. Señor y Dios Todopoderoso, nos presentamos una vez más delante de ti. Señor, poniendo nuestras debilidades y fragilidades en tus manos. Señor, gracias por el enorme privilegio que nos das de poder meditar en tu palabra. Señor, gracias porque en tu misericordia tú nos permites poder estudiarla y aprender de ella. Señor, ten cuidado de mi mente, de mi corazón, de cada palabra, Señor, que saldrá de mi boca, que sea para edificación de tu iglesia, como lo ha sido, Señor, mientras he estado meditando en esta palabra, Señor, para mi vida, que sea también para cada uno de mis hermanos de edificación. Señor, ten cuidado de nuestras mentes y nuestros corazones, los que van a estar escuchando, y que tú seas, Señor, llevando tu palabra hasta lo más profundo de nuestro ser. Todo esto, Señor, te lo rogamos y te lo agradecemos en los méritos de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Amén y amén. Se dice de un maestro constructor que trabajó durante muchos años construyendo casas hermosas. ¿Qué construía, hermanos? Casas hermosas. Construía estas casas hermosas para una empresa muy grande. Él era muy dedicado, él era detallista hasta en los últimos y finos detalles. Su trabajo siempre era un ejemplo para los demás constructores. Pero un día llegó el momento en que él tenía que jubilarse. Su jefe, muy agradecido por toda su labor, por todo su trabajo, le pidió un último favor y le dijo: solo construye una casa más y luego podrás descansar. El hombre aceptó sin renuencia, pero él ya no tenía el mismo entusiasmo. Él dijo: está bien, voy a hacer esa casa, voy a hacer este último trabajo. Pero él estaba cansado. Así que él comenzó esta nueva construcción, pero esta vez con mucho menos cuidado. Ya no con tanto detalle, ya no siendo minucioso en los aspectos importantes de la casa, sino que usó materiales baratos, no revisó bien los cimientos de la construcción y apresuró el trabajo solo para terminar rápido. Cuando él entregó la obra a su jefe, este fue e inspeccionó el trabajo que este hombre había hecho. Después de haber recorrido los rincones de la casa, el jefe le dio las gracias y le dijo: esta casa es para ti. Es una muestra de agradecimiento por el trabajo que has realizado para nuestra empresa. Sacó un sobre y le entregó la escritura de la casa. El constructor se quedó en silencio y se dio cuenta de que la casa que había construido iba a ser donde él iba a habitar. Y esa casa la había hecho mal. Había sido descuidado justo en la obra que necesitaba ser más diligente, más preciso, porque iba a ser su casa. Hermanos, esta historia nos deja una gran lección. Esto nos deja una gran instrucción. Cada uno de nosotros aquí presentes estamos edificando nuestras vidas con los materiales que sabemos y con los materiales que hacemos y tenemos. Y muchas personas tristemente
Estamos construyendo únicamente nuestro conocimiento, pero no estamos obedeciendo. Estamos llenando nuestra mente con teoría, pero sin práctica. Como aquel constructor que acabamos de ver, escuchamos la palabra de Dios, pero no la aplicamos. Hablamos de fe, pero no vivimos por fe. Y un día, porque ese día llegará, hermanos, cuando nos miremos en ese espejo de la verdad, en la palabra de Dios, es el espejo de la verdad, veremos reflejado lo que realmente edificamos. No lo que dijimos creer, sino lo que vivimos en obediencia. Jesús dijo muy claramente las siguientes palabras en Mateo capítulo 7, versículo 24. El que oye estas palabras mías y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Hermanos, saber construir no es lo mismo que ir y construir. Muchos podemos tener conocimiento, pero no es lo mismo tenerlo en mente que ir y ponerlo en práctica. Así que, hermanos, eso que acabo de mencionar nos conecta directamente con lo que ustedes ya han estado estudiando el domingo pasado con el pastor Job. Ahí ustedes definieron lo que es teología, ¿sí, verdad? Definieron lo que es teología y llegaron a la conclusión de que la teología no puede quedarse únicamente en teoría, ¿verdad? Si no, yo entendí mal. La teología no puede quedarse en teoría. Tampoco puede reducirse a la práctica. ¿Sí? Dijo eso el hermano, ¿verdad? Tampoco puede reducirse a la práctica. Así que, hermanos, si usted me permite este tiempo y me pone atención, vamos a continuar profundizando en este mismo tema, respondiendo 3 preguntas que nos van a ayudar a entender cómo es que la verdad de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad inmutable, la verdad absoluta, debe transformar nuestras vidas. Estas 3 preguntas son las siguientes. ¿Qué es entonces la teología? ¿Cuál es la primera pregunta, hermanos? ¿Qué es entonces la teología cristiana? Segunda pregunta, ¿qué enseña Cristo sobre la unión de teoría y práctica? Y tercera pregunta, ¿qué sucede cuando hay conocimiento sin obediencia? Así que, hermanos, el tema que yo voy a compartir es básicamente el mismo que el pastor Job inició el domingo anterior. ¿Alguien se recuerda? ¿No lo han puesto ahí? ¿Alguien se recuerda? La naturaleza teórico-práctico o práctica de la teología. Gracias, hermanos. Pero esta mañana, lejos de ese tema, yo quiero enfocarme en lo que está en letras más pequeñas. La verdad, ¿qué hermanos? ¿Qué pasa con la verdad? Teología que produce piedad. Ese es el enfoque que yo le voy a dar a esta segunda parte bajo este mismo tema. Y mis hermanos, muchos y todos acá somos conscientes y somos sabedores que vivimos en una época, en un tiempo, en un momento que muchos han denominado el tiempo de la información. ¿Estamos de acuerdo con eso? Hay más información que nunca. Y si nos preguntamos, ¿hay información bíblica? Por supuesto que sí. Hay información bíblica por todos lados. Nosotros podemos escuchar sermones en internet, podemos leer libros, los podemos conseguir físicos, los podemos conseguir digitales. De hecho, hay aplicaciones que nos permiten, o plataformas que nos permiten escuchar los libros, ya no leerlos, escucharlos. Podemos seguir conferencias en línea, podemos asistir a esas conferencias, podemos ver debates de teología, de hecho, mis hermanos, podemos hacerle preguntas a la IA, a la inteligencia artificial. Pero, y aquí viene el pero, paradójicamente, hermanos, nunca había habido tanta pobreza espiritual. Con tantísima información bíblica
y tanta pobreza espiritual. Hermanos, la abundancia de información no produce y no ha producido más obediencia, sino ha producido confusión y superficialidad. Eso es lo que ha producido la información. Confusión y superficialidad. Pero ¿por qué sucede esto? Podemos hacernos la pregunta. Bueno, hermanos, esto sucede porque el conocimiento por sí solo no transforma. ¿Qué acabo de decir, hermanos? No transforma. Podemos saber muchísimo acerca de Dios y aún así vivir lejos de Él. Esto sucede también porque podemos conocer muchos versículos, de hecho podemos sabernos la Biblia entera, pero no lo obedecemos, no lo practicamos. Sucede también porque sabemos y podemos hablar muchísimo de doctrina, de sola gracia, sola escritura, pero no vivimos cada una de esas doctrinas. La verdadera teología cristiana, hermanos, y aquí está la clave de mi mensaje de hoy, no es solo conocimiento. La verdadera teología cristiana no es solo conocimiento. La verdadera teología cristiana, hermanos, es conocimiento que conduce a la piedad. ¿Es conocimiento que qué, hermanos? Es conocimiento que lleva a la obediencia. Es conocimiento que transforma el corazón. Eso es la teología cristiana. Así que mi objetivo para esta mañana, mis amados hermanos, es mostrar que el verdadero conocimiento de Dios siempre produce piedad, obediencia, y que solo Cristo y a través de Cristo podemos nosotros transformar este corazón que es engañoso para vivir la verdad de la palabra de Dios. Así que, hermanos, a esas tres preguntas que ya mencioné y ustedes pudieron ver ahí, nosotros le vamos a dar respuesta. Y quiero entonces que vayamos a tres verdades bíblicas que deben marcar nuestra vida. Y bajo esas tres verdades bíblicas que dan respuesta a esas tres preguntas, es como la estructura, por decirlo así, de mi sermón esta mañana. La primera verdad es que la teología cristiana es conocimiento de la verdad que conduce a la piedad. Lo vamos a ver detenidamente, no se preocupe. La segunda verdad es que Cristo nos enseña que no basta con saber, sino que debemos hacer lo que sabemos. Y tercero, el conocimiento sin obediencia produce una fe muerta y un saber vano. Vamos entonces a la primera pregunta. ¿Qué es entonces la teología cristiana? Ustedes ya vieron una definición general de teología. Ustedes ya vieron que la teología cristiana no es solo teoría. Ustedes ya vieron que la teología cristiana no es solo práctica. Entonces, ¿qué es la teología cristiana? Bueno, la teología cristiana es conocimiento de la verdad que, ¿qué, hermanos? Que conduce a la piedad. Tito capítulo 1, versículo 1. Este versículo yo sé que lo leyeron el domingo anterior. Tito capítulo 1, versículo 1. Dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y por ahí yo coloqué también este mismo versículo en la Nueva Versión Internacional. Y dice en la parte final, que lleguen a conocer la verdad que conduce a ¿qué, hermanos? A la devoción. Así que Pablo inicia su carta estableciendo un propósito importante para su ministerio apostólico. Él dice
que los escogidos conozcan la verdad de Dios y que ese conocimiento de la verdad de Dios los lleve a una vida de piedad, a una vida piadosa. De entrada, Pablo aquí nos está enseñando entonces, mis hermanos, que la teología cristiana no tiene como meta, como objetivo, la especulación. No. El objetivo y la meta de la teología cristiana es la transformación. ¿Cuál es la meta, hermanos? La transformación. Así que la verdad que Dios nos ha revelado en su palabra, mis amados hermanos, no se nos dio para satisfacer a los curiosos, no se nos dio para satisfacer la curiosidad de nuestra mente, sino para que nuestro carácter sea conformado a la imagen de Cristo. Amén, hermanos. Y Pablo dice aquí algo sumamente impresionante. Él dice que el conocimiento verdadero, ese conocimiento de la verdad que lleva a la piedad, va de la mano, van juntos. La verdad y la piedad van de la mano, van juntos. No hay, mis hermanos, no hay un conocimiento verdadero de Dios sin transformación de vida. No hay un conocimiento verdadero de Dios sin una vida transformada. Así que en este primer punto vamos a ver dos verdades. Que la verdad no es para llenar la mente, sino para cambiar el corazón. En ese versículo el apóstol Pablo no dice conocimiento de la verdad según la curiosidad. No dice eso. Tampoco dice conocimiento de la verdad según la inteligencia. No dice eso. Él dice según la piedad. Y la palabra piedad, hermanos, nosotros podemos entenderla como reverencia práctica hacia Dios. O sea, un temor reverente, pero puesto en práctica. Una vida que es obediente, una vida que se traduce, podemos decir, en obediencia. Cuando conoce la verdad de Dios, esa vida es obediente. Por tanto, hermanos, el verdadero conocimiento de Dios produce una vida consagrada. ¿Qué produce el verdadero conocimiento de Dios, hermanos? Una vida consagrada. El verdadero conocimiento de Dios no es simplemente información teológica. Y de hecho, esta es una verdad importante, hermanos. Cuando el conocimiento bíblico no produce en nosotros obediencia, se vuelve estéril, se vuelve inútil y es vana o seca. Y Pablo advierte a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 6 versículos 3 y 4, confirmando lo que estamos diciendo. Si alguno, dice ese pasaje, 1 Timoteo capítulo 6 versículos 3 y 4, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe. Y el apóstol sigue diciendo, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, y continúa diciendo mucho más. Así que, hermanos, el grave peligro no está en saber poco. No, hermano, pero es que yo no sé mucho de Biblia. El peligro no está en saber poco, sino en saber mucho y obedecer poco. ¿Se entiende lo que acabo de decir, hermanos? Yo puedo saber muchísimo de teología, de Biblia, de doctrina, pero ser rebelde. Y esa teología no es verdadera teología cristiana. Así que el peligro no está en saber poco, hermanos, sino en saber mucho y obedecer poco. Cuando este conocimiento de nuestro Dios no conduce, una vez más, a la obediencia, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Bueno, eso se transforma en orgullo espiritual. Y el orgullo, como dice Santiago, es enemistad con Dios. Santiago capítulo 4 versículo 6. Dice ese versículo,
Él da mayor gracia. Y por esto dice, Dios resiste, ustedes se lo saben, ¿a quién? A los soberbios. Y da gracia, ¿a quiénes, hermanos? A los humildes. La Nueva Versión Internacional dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Voy a hacer esta pregunta y la voy a hacer un poquito más adelante de nuevo. ¿Tu conocimiento de Dios te humilla o te enorgullece? No me responde, hermano, solo piénselo. Yo lo voy a volver a decir más adelante. Y el apóstol Pablo sigue diciendo en 1 Corintios capítulo 8, versículo 1. ¿Qué dice, hermano? Los que alcancen a leer. ¿Qué dice? El conocimiento, pero ¿qué dice después? Pero el amor edifica. Y en la Nueva Versión Internacional, yo traigo las dos, mis hermanos, para ayudarnos a entender, porque la Nueva Versión Internacional es un poquito más entendible. El conocimiento trae orgullo, mientras que el amor edifica. Pregunto, una vez más, tu conocimiento y mi conocimiento, ¿qué trae? ¿Orgullo o edificación? En segundo lugar, mis hermanos, la teología correcta produce un carácter correcto. ¿Qué produce la teología correcta? Un carácter correcto. Y mis hermanos, y es que la teología no es un fin en sí misma, es un medio. ¿Sí? No se trata de conocer únicamente por conocer, saber por saber, sino que se trata de conocer para obedecer. El objetivo, mis hermanos, de conocer, de saber doctrina, no es para ganar debates, no es para ganar discusiones, no es para que los demás me vean que yo sé, que yo conozco. No es para eso, es para que seamos obedientes. Es para que nos humillemos delante de nuestro Dios. No es tener razón, es reflejar a Cristo. Cuando yo conozco a Dios, cuando yo estudio a Dios, cuando yo empiezo a conocer sus atributos, hermanos, eso debe de humillarnos. Porque Él es tan vasto, Él es tan amplio, Él es tan grande y nosotros tan insignificantes. Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó. Y dice el para qué. Bueno, ¿para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Hay un propósito, hermanos, en aquellos que antes Él conoció y que también los predestinó. Los quiere hacer conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que Cristo sea, continúa el apóstol, el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, hermanos, Dios no nos ha dado su palabra únicamente para admirarla, para estudiarla y quedarnos únicamente en el estudio, sino para que la vivamos, para que la vivamos. Él no quiere, mis hermanos, estudiantes fríos. Dios no quiere que nosotros seamos únicamente oidores. Él no quiere que, qué bonito, qué fuerte el mensaje, qué exhortativo. No, Él no quiere únicamente eso. Quiere que cuando en la palabra nos hable, nosotros la llevemos a la práctica. Él quiere siervos fieles. ¿Qué quiere el Señor, hermanos? La doctrina verdadera debe de llevarnos a una práctica verdadera. La doctrina verdadera debe llevarnos a una práctica verdadera. Juan Calvino dijo lo siguiente, hablando de doctrina y práctica. Toda doctrina, dice él, que no tiende o que no lleva a la edificación de la vida, ¿cómo es, hermanos? Es vana y debe ser rechazada. Una vez más, hermanos,
La fe que no transforma nuestro carácter no es fe viva. Si la doctrina, si la teología que estás estudiando no te está transformando para hacerte como Cristo, no es fe viva, es conocimiento muerto. Hermanos, y esto es para que nosotros nos preguntemos lo siguiente con sinceridad delante de Dios. ¿Lo que aprendo de la Biblia está moldeando mi carácter? ¿Mi conocimiento teológico me hace más humilde o me hace más orgulloso? ¿Estoy estudiando para crecer en obediencia o solo para tener razón en discusiones teológicas? Son preguntas cruciales que nosotros debemos de hacernos. Porque una teología, hermanos, que no se traduce en obediencia, no es teología cristiana. El apóstol Juan lo dice de la siguiente manera, primera de Juan capítulo 2 versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué sabemos? Si guardamos sus mandamientos. No sé si logran ver ahí, mis hermanos, saber, conocer, pero también llevar a la práctica. ¿Lo ven en ese versículo? Si guardamos sus mandamientos. Y ese guardamos, hermanos, no es solo saberlo aquí, sino ponerlo por obra, llevarlo a la práctica. Esa teología verdadera, mis amados hermanos, ese conocimiento verdadero se convierte en vida para nosotros. Y cuando digo aquí vida es en nuestra vida diaria, en nuestra práctica, en nuestros quehaceres, en el trabajo, en el estudio, en la universidad, en la escuela, donde estemos, nuestra vida práctica influenciada por la verdadera teología, por el conocimiento del Dios supremo y soberano. Y mis hermanos, hay una realidad muy cruda que muchas veces nosotros pasamos por alto. Y es que cada creyente maduro no solo estudia la palabra, deja que la palabra lo estudie a él. O ustedes solo estudian la palabra, hermanos, o el Señor también les estudia a ustedes a través de la lectura de la Escritura. Hermanos, debemos nosotros de ser estudiados por la palabra. No decir, es que este versículo me acuerda de aquel hermano. No, hermano, es para nosotros. Gracias, hermano, por el amén. Hermanos, el creyente maduro no solo estudia la palabra, se deja estudiar por ella. De hecho, Jesús mismo nos enseñó que el conocimiento no tiene ningún valor si no se lleva a la acción. Esto nos lleva entonces a responder la segunda pregunta. ¿Qué dice esa segunda pregunta? La segunda pregunta dice, ¿qué enseña Cristo sobre la unión de teoría y práctica? Bueno, dice ahí, la verdad, número 2, que Cristo nos enseña que no basta con saber, sino que debemos hacer lo que sabemos. Santiago dice un versículo muy duro respecto a esto. El que sabe hacer el bien y no lo hace, díganlo ustedes, hermano, ¿qué pasa? Le es pecado. Hermanos, pero ¿cuántas veces nosotros sabemos hacer las cosas bien y no las hacemos? Y yo aquí soy el primero. Porque sé hacer las cosas bien y a veces no las hago. Cristo nos enseña que no basta con saber. Debemos hacer lo que sabemos. Saber construir no es lo mismo que construir. Y este pasaje o este versículo, Juan 13:17, ustedes ya lo estudiaron con el hermano Joel la semana anterior. Si sabéis estas cosas, dice,
bienaventurados, seréis si las hiciereis. Dichosos serán, dice en la Nueva Versión Internacional, si lo ponen en práctica. Hermanos, como ya ustedes bien lo saben, estas palabras se encuentran cuando Jesús está en la última noche antes de su crucifixión en el aposento alto, después de celebrar la última cena. El maestro, el Señor del cielo, se levanta y ¿qué hace? Toma una toalla y lava los pies ¿de quién? De sus discípulos. Eso lo podemos encontrar en el capítulo 13, versículos 1 en adelante. Y este acto, mis amados hermanos, más que un gesto de humildad, fue una lección visual del evangelio mismo. El santo, el creador de cielo y tierra, se inclina ante los pecadores. El rey del universo se hace siervo. El creador de todo se arrodilla ante sus criaturas. Qué increíble, hermanos. Qué increíble. Y cuando Jesús terminó, dijo, porque ejemplos he dado en el versículo 15, ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y luego dice más adelante ese versículo 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. En otras palabras, hermanos, el conocimiento que nosotros tenemos de Cristo debe imitarse, debe de traducirse o pasar a ser, mejor dicho, una imitación de lo que Cristo hizo. Él no solo habló, Él no solo dijo, Él actuó. Él no solo nos instruyó simplemente con palabras, sino que Él dio el ejemplo. Él se humilló hasta lo sumo. Él entregó su vida en la cruz como el peor de los malditos. Como dice un comentarista, F.F. Bruce, Jesús no dejó solo mandamientos, dejó un modelo. ¿Qué dejó Jesús, hermanos? Su enseñanza no era solo para ser oída, sino reproducida. Así que, hermanos, aquí Cristo nos enseña unir el saber con el hacer. ¿Qué nos enseña Cristo, hermanos? Unir el saber con el hacer. Y por si alguien está pensando probablemente, entonces Jesús desprecia el conocimiento. No, de ninguna manera, hermanos. Jesús no desprecia el conocimiento. De hecho, Él dice ahí, utiliza la palabra saber. Si sabéis estas cosas. El problema no es el saber, una vez más, sino quedarse ahí únicamente. En que lo sé. Sí, yo lo sé. Ese es el problema. El verbo que está luego, hacer, podemos nosotros traducirlo en una acción que es continua, en una práctica que se vuelve constante en nuestro diario vivir. Ese es el hacer, el verbo hacer que se utiliza en este versículo. Jesús está diciendo entonces, para decirlo en otras palabras, no solo entiendan mi ejemplo, reproduzcanlo en su vida diaria. ¿Se comprende, hermanos? La palabra bienaventurados, porque ahí también hay una palabra bienaventurado, dice dichosos, plenamente felices, favorecidos por Dios. Aquí, mis amados hermanos, el Señor está revelando una verdad esencial, y esa verdad es que la verdadera felicidad tuya y mía como creyentes no está en acumular conocimiento, sino en vivir en obediencia. Vivir en obediencia, no en acumular conocimiento. Por eso es, mis amados hermanos, que muchos cristianos dicen, me siento seco, me siento frustrado espiritualmente. Y no porque ignoren la verdad o porque no tienen conocimiento, sino porque no practican la verdad que conocen. Por ejemplo, hermanos, hay algunos que saben perdonar, pero lejos de perdonar, deciden guardar rencor. Llega alguien pidiendo perdón. No, así déjalo, no te preocupes. Pero no le vuelve a hablar. Hay algunos que saben servir, pero no lo hacen.
No, es que mira, para servir tenés que hacer esto y esto y esto, pero cuando toca la hora de servir a esa persona, no lo hace. Hay personas que saben amar, pero no aman. No dan el paso para amar. Así que, hermanos, entre el saber y el hacer se levanta un gran muro que solo la obediencia puede derribar. ¿Se comprende lo que acabo de decir, hermanos? Entre ese saber y hacer hay un gran muro que solo la obediencia puede derribar. Y Santiago lo dice con mucha fuerza. Santiago capítulo 1, versículo 22. Santiago dice, sed hacedores de la palabra. ¿Cómo dice, hermanos? Y no tan solamente oidores. ¿Por qué? Engañándoos a vosotros mismos. Y ese autoengaño, hermanos, ese autoengaño del que Santiago habla, ocurre cuando confundimos información con transformación. Hay mucha gente confundida y piensa que porque tiene el conocimiento ya ha sido transformado. Alguien dijo por ahí, ser un erudito bíblico y conocer la Biblia de tapa a tapa no me hace un cristiano más fiel, sino la transformación del corazón en nuestro interior. Hermano, y es triste ver la realidad. La realidad muchas veces se traduce en que muchos conocen la Biblia a la perfección, pero no la aplican. Muchos escuchan sermones, escuchan 2 sermones todos los días, pero no viven lo que escuchan en los sermones. Hermanos, una pregunta bien importante que nosotros debemos de hacernos es, ¿qué voy a hacer o qué hago con las predicaciones que yo escucho? ¿Qué hago con las predicaciones que escucho domingo tras domingo? ¿Qué hago con lo que yo escucho en los discipulados? ¿Qué hago con lo que yo escucho en las casas de oración? ¿Qué hago con lo que escucho en el internet acerca de la escritura? ¿Qué hago con todo eso? ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Llevarlo a dónde? A la práctica, aplicarlo, vivirlo. Y eso, mis amados hermanos, lleva muchas veces, el no llevarlo a la práctica, lleva a muchas personas a no experimentar el gozo que Cristo promete. Viven frustrados, secos. Pero en segundo lugar, Cristo enseñó con hechos, no solo con palabras. ¿Cómo enseñó Cristo, hermanos? Con hechos, no solo con palabras. Hermanos, Cristo no solo habló del amor, Él amó. No solo habló de servicio, Él sirvió. Cristo no solo habló de perdón, Él perdonó. ¿Por qué estamos tú y yo aquí? Porque confiamos, creemos y estamos seguros que cuando Él ofrece perdón, nosotros somos perdonados. Su enseñanza fue eficaz porque Jesús encarnó, vivió lo que enseñó. Así que la teología de Cristo, del verbo hecho carne, nos recuerda, mis amados hermanos, iglesia cristiana por la gracia de Dios, que la verdad debe de vivirse, la verdad debe transformar nuestros corazones. Y por eso, mis amados hermanos, porque no hay corazones transformados o porque no dejamos que la palabra nos transforme, el cristianismo nosotros lo tomamos como ideas religiosas vanas. Eso no es así. El cristianismo no es un sistema de ideas, es una vida transformada por el evangelio de Cristo. Eso es. No es solo salir del compromiso, ir y congregarme. No, es vivir todos los días como cristianos, como creyentes, como seguidores, como discípulos de Cristo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6 dice,
El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y andar como él anduvo significa lavar los pies, significa perdonar ofensas, significa servir en humildad, significa amar sin esperar recompensa alguna. ¿Estamos dispuestos nosotros, hermanos, a andar como él anduvo? Lutero dijo lo siguiente: la fe viva no puede estar ociosa. Si está viva, actúa. Y si no actúa, no es fe. Hermanos, la teología que no se ve en la práctica no es teología cristiana. Es un simple y vano conocimiento religioso. Si tu conocimiento y mi conocimiento no se ve en la práctica, es un conocimiento vano. Cristo, hermanos, quiere discípulos, no solo estudiantes. Él quiere gente que obre, obreros, no solo oyentes. Por lo tanto, hermanos, no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores fieles de la palabra del Señor. Si sabemos perdonar, perdonemos. Si sabemos servir, sirvamos. Si sabemos amar, amemos. Hermano, si tú sabes orar, por favor, ora. Y si sabes que Cristo es digno, síguele con todo tu corazón, porque como dijo una vez el famoso predicador Spurgeon, la gracia que no cambia tu vida no ha cambiado tu corazón. Lo repito, si la gracia de Dios no ha cambiado tu vida, tu corazón no ha sido cambiado. Pero esto, mis amados hermanos, nos lleva a preguntarnos, ¿qué sucede cuando alguien sabe mucho pero no obedece? ¿Qué pasa cuando hay conocimiento sin acción? Cuando hay teología sin práctica, cuando hay fe sin obras. La Biblia responde con mucha claridad. Y esto nos lleva a la tercera pregunta. ¿Qué sucede cuando hay conocimiento sin obediencia? ¿Qué sucede cuando hay conocimiento sin obediencia? Dice por ahí, el conocimiento sin obediencia produce ¿qué, hermanos? Una fe muerta y un saber vano. Santiago capítulo 1 versículo 22 una vez más dice: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y la Nueva Versión Internacional dice: no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. ¿Y qué dice al final? Llévenla a la práctica. La carta de Santiago, mis amados hermanos, es una de las primeras epístolas escritas del Nuevo Testamento y está dirigida, si nosotros vamos a la carta y leemos el capítulo 1, versículo 1, vamos a ver que está dirigida a 12 tribus que están en la dispersión. Es decir, y aquí es donde va el punto, a creyentes que enfrentaban pruebas, que enfrentaban persecución, que estaban enfrentando tensión entre lo que creían y cómo estaban viviendo. Así que Santiago, al observar esto, que es muy alarmante, personas que escuchan la palabra, pero que no la practican, que amaban oír sermones, pero que no permitían que la palabra de Dios los transformara, su fe se había convertido en una fe teórica. Su teología era teórica únicamente y no vivencial, o sea, no se llevaba a la práctica. Y Santiago los confronta con lo que dice el versículo 23 y 24 siempre en el capítulo 1. Porque si alguno, dice Santiago, es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo. ¿Y qué pasa con ese hombre, hermanos? Se va y luego olvida cómo era. Y un dato curioso, y probablemente muchos lo sepan, en el primer siglo los espejos no eran como los espejos que tenemos ahora. Eran metal pulido, ya sea bronce o plata. Obviamente, al no ser un espejo como los que conocemos ahora, no reflejaban con tal nitidez la imagen de aquel que se ponía frente a ellos.
Uno debía mirar en ese espejo atentamente para poder ver bien las facciones de su rostro. Lastimosamente, hermanos, muchos miramos a través de esos mismos espejos, sin intención de ser transformados y sin intención de obedecer. Muchos solo vamos a la Escritura y le damos un vistazo superficial y nos vemos con ese mismo vistazo superficial nosotros mismos, sin transformación real. Así que Santiago en este pasaje nos enseña dos cosas. Primero, el conocimiento sin obediencia es autoengaño. ¿Qué es el conocimiento sin obediencia, hermanos? Autoengaño. Y Santiago nos dio esa imagen práctica. Él dice que el que oye la palabra pero no la practica es como aquel hombre que se mira en el espejo, se va y luego se olvida cómo es o quién es él. En otras palabras, Santiago está diciendo, escucha pero no cambia. Y tristemente, mis amados hermanos, hay muchos creyentes de esta manera. Aman oír la palabra de Dios, pero no la obedecen. Les gusta escuchar muchos sermones, pero no quieren someterse a ellos. Y dice Santiago, esto es autoengaño. Se están engañando ustedes mismos. Conocen la verdad, pero no la viven. Hablan de santidad, pero no la buscan. Y así su fe se vuelve teórica, se vuelve sin poder, se vuelve sin fruto. Y a esto Santiago le llama fe muerta. ¿Se entiende, hermanos? Este es el peligro, mis amados hermanos, que vivimos en el cristianismo moderno. Nos acostumbramos a oír sermones, a asistir a estudios bíblicos, incluso a debatir sobre temas doctrinales o de teología, pero no nos rendimos a la autoridad de la palabra de Dios. Cuando hay que tomar decisiones, no, yo pienso que esto es mejor, pero no preguntamos a la palabra, a la verdad de la palabra de Dios. No consultamos la verdad de la palabra de Dios. Nos volvemos oyentes, expertos en escuchar, pero en practicantes inmaduros. Tristemente esa es la realidad. A.W. Tozer dice lo siguiente: oír la verdad, pero no vivirla, endurece el corazón más que ignorarla. Lo repito, oír la verdad, pero no vivirla, endurece el corazón más que ignorarla. Por eso, mis amados hermanos, es que Santiago no deja espacio para la confusión, no deja espacio para ambigüedades. En el capítulo 2, versículo 17, Santiago dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hermanos, una fe que no obedece está muerta. Un conocimiento que no transforma es vacío. Y una iglesia que solo escucha pero no actúa, pierde su luz, pierde su poder y pierde su testimonio ante el mundo. Hermanos, seamos una iglesia con la luz de Cristo. Una iglesia viva, que vive dando buen testimonio al mundo. Pero Santiago también nos enseña una segunda cosa. El conocimiento sin amor produce orgullo. ¿Qué produce el conocimiento sin amor, hermanos? Y Pablo habla de este tema en 1 Corintios 8:1. Él dice, el conocimiento envanece, pero el amor, edifica. Y es que, mis amados hermanos, ese conocimiento sin amor hincha, voy a decir así, no sé si todos entienden esa palabra, hincha el ego, pero no edifica el alma. Produce gente que sabe de teología, que sabe de doctrina, pero no produce siervos humildes. Cuando el conocimiento entonces no está controlado por el amor, se convierte en idolatría intelectual. Aman saber, aman conocer, pero no aman vivir con eso que conocen, con eso que saben. Por eso es que Pablo insiste en 1 Corintios 13, versículo 1 al 3. Y él dice lo siguiente:
Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese, dice Pablo, todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué dice, hermanos? Nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, dice Pablo, de nada me sirve. En otras palabras, hermanos, el conocimiento sin obediencia se convierte en vanidad. ¿En qué se convierte, hermanos? En vanidad. Y el conocimiento sin amor se convierte en soberbia. Ambos son enemigos de la verdadera vida piadosa. John Stott comenta lo siguiente: la teología sin humildad es una contradicción, porque conocer verdaderamente a Dios es postrarse ante Él. Si nosotros conocemos quién es Dios, hermanos, terminaremos de rodillas delante de Él. Como Juan en la visión del Apocalipsis, caí como muerto, dice, a sus pies. Así que, hermanos, si la teología no produce humildad, producirá soberbia. El que se enorgullece, hermano, de su conocimiento, en realidad ha dejado de conocer a Dios. El que se enorgullece en su conocimiento ha dejado de conocer al verdadero Dios. Porque el verdadero conocimiento de Dios trae humildad. Nos hace sencillos, nos hace compasivos, nos hace serviciales, nos hace amorosos. ¿Tu conocimiento bíblico te acerca más a Dios o solo infla tu ego? ¿Tu estudio te hace más amoroso o más crítico? Piensa, hermano, piensa un momento. Tu teología, tu conocimiento de Dios te lleva a saber para servir o a saber para juzgar. Hermanos, si el conocimiento sin obediencia mata y la obediencia sin conocimiento confunde, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Bueno, unir ambas cosas. Unir verdad con obediencia. Y esa es la verdad que transforma el corazón. La teología que no cambia la vida es pura teoría, pero la verdad que Cristo enciende en nuestros corazones se vuelve obediencia. Si hay una verdad en ti que conoces, eso se traducirá en obediencia. Así que, hermanos, hoy hemos visto rápidamente que la verdadera teología no se trata simplemente de acumular conocimiento, sino de conocer a Dios de tal manera que tu vida y mi vida sea transformada. La teología cristiana, entonces, como dice Pablo, es el conocimiento de la verdad que conduce a la piedad. No basta con saber lo correcto, debemos vivir lo que es correcto. Porque el propósito del conocimiento divino no es inflar la mente, llenar el conocimiento, sino transformar, moldear el corazón. Cristo mismo, mis hermanos, nos enseñó que la bendición no está únicamente en escuchar y en el saber, sino también en el hacer. Como dice el versículo, bienaventurados seréis si las hiciereis. Así que el Señor, hermanos, en su infinita humildad, lavó los pies de sus discípulos no solamente para dejar una lección moral, sino para mostrarnos que el conocimiento del reino, el conocimiento del Dios verdadero se demuestra en servicio, en amor y entrega. Es decir, el saber cristiano, hermanos, se vuelve auténtico cuando se hace visible a través de nuestras manos en la práctica, a través de nuestras palabras
y en nuestras acciones diarias. Y Santiago nos ha dado una advertencia tremenda: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Porque como dijo él, oír sin obedecer es mirarse en ese espejo y salir igual, sin cambiar. Es conocer la verdad, pero no dejar que esa verdad nos cambie. Es profesar una fe que no produce ningún fruto. Y Santiago dice entonces que esa fe en ese sentido es muerta. Así que aquí surge una pregunta muy importante que todos debemos hacernos. ¿Quién puede vivir así? ¿Quién puede obedecer perfectamente? ¿Quién puede tener un corazón limpio y una mente siempre dispuesta a obedecer la verdad? ¿Quién puede? Hermanos, la respuesta simplemente es: nadie puede por sí mismo. Nadie. Nadie puede por sí mismo vivir de esa manera. Y aquí es donde el evangelio brilla en todo su esplendor. Porque Cristo no solo nos enseñó la verdad, Él es la verdad. No solo nos mostró cómo obedecer, Él obedeció perfectamente por ti y por mí. En la cruz, hermanos, Él tomó tu pecado, mi pecado, tu desobediencia, mi desobediencia, tu hipocresía, mi hipocresía, y las clavó en esa cruz. Y al resucitar, hermanos, Él nos dio su espíritu para que la palabra no solo esté en nuestras mentes, sino que baje hasta nuestros corazones y nos transforme y nos cambie. Así que, querido amigo, tú que estás aquí hoy y no conoces a Cristo, no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe. No basta con saber quién es Jesús, no basta con saber lo que Jesús hizo en la cruz. No, tienes que venir a Cristo. Y quizá probablemente tú ya has escuchado la palabra muchas veces, pero no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Has oído que se menciona a Cristo, pero no lo conoces íntimamente. Mi amado amigo, la obediencia verdadera no nace del esfuerzo humano, sino de un corazón transformado por el evangelio. Ven a Cristo. Hoy es el día aceptable. Cristo obedeció perfectamente. Donde nosotros fallamos, Él cumplió con justicia. Él llevó la cruz y llevó nuestros pecados en esa cruz. Mi amado amigo, Él puede darte un corazón capaz de obedecer. Él puede darte un corazón transformado. E iglesia, para aquellos que ya somos de Él, el llamado para nosotros sigue vigente. No seamos oidores olvidadizos, sino hacedores fieles de la palabra del Señor. Que el conocimiento, que los mensajes que escuchamos, que las enseñanzas que recibimos nos lleven a la obediencia y poder llevar todo eso a la vida práctica. Que en nuestra fe se vea el amor, que nuestra teología se convierta cada día más en piedad visible. Porque solo así, hermanos, la verdad que conocemos se convertirá en una verdad que transforma. Y esa verdad tiene un nombre, es Jesucristo, nuestro Señor. Pidamos al Señor, hermanos, que nuestro conocimiento, que nuestra teología no se quede meramente en palabras, sino que se vuelva adoración, que se vuelva obediencia y que se vuelva servicio para la gloria del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Porque en tu palabra nosotros encontramos la verdad, Señor. Señor, gracias porque tu palabra nos habla, nos instruye, nos guía, nos dirige. Tu palabra es lámpara a nuestros pies. Señor, que nuestro conocimiento, que nuestra teología no nos lleve a ser orgullosos, sino que el conocerte a ti nos haga más humildes vez tras vez.
Que conocer tu palabra, Señor, nos haga ver lo insignificante que nosotros somos delante de ti. Señor, que nuestro conocimiento, que nuestra teología produzca piedad y que nuestra piedad refleje tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.